voy a hablar de los siguientes asuntos. En primer lugar, un marco general, la importancia de la corrupción, tratando de ser un poco más específico, pero yo creo que en el lenguaje común la gente entiende por qué la corrupción nos afecta a todos, pero específicamente diciendo algunas cosas sobre la magnitud de este fenómeno y algunas consideraciones sobre los derechos humanos. Después voy a hacer referencia a cuestiones de carácter jurídico que dicen relación con la corrupción y por último, hablando de los desafíos hacia el futuro y qué rol tienen ustedes que jugar en esto con el objeto de obtener un hemisferio en que digamos no a la corrupción, tal como decimos no a las desapariciones y no a las violaciones de derechos humanos. En primer lugar, lo que podemos decir es que nuestra región tiene grandes problemas de corrupción. Los informes autorizados como de Transparencia Internacional señalan que la corrupción en nuestra región solo es superada por África subsahariana. Esto está confirmado en numerosos informes relativos al impacto que tiene la corrupción para el desarrollo de nuestras sociedades. En segundo lugar, que hay una relación con los derechos humanos desde múltiples perspectivas. Les voy a decir una que es importante a mi juicio, que es el tema de la impunidad. Como ex miembro de la Comisión Interamericana y del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, he visto la importancia de los entrenamientos que hagan un detalle respecto de los fenómenos incluidos que son parte del entrenamiento. Pero una cuestión muy relevante que tiene un efecto casi en términos reales es que no haya impunidad, que se castigue a quienes violen los derechos humanos o cometan, en este caso, y van las cosas superpuestas, actos de corrupción. No hay mejor disuasivo que quienes violen el Estado de Derecho tengan que pagar por esta violación. Desde luego, con satisfacción plena de las garantías de debido proceso. Y ahí hay una relación muy directa entre corrupción y derechos humanos, porque frente a los delitos que se cometen, si hay fenómenos de corrupción con fiscales o policías la primera línea son los policías que tienen la responsabilidad muy grande de guardar el orden público. Esto genera una desconfianza en el Estado de Derecho y hace que no esto se circule a todo tipo de acciones. Cuando narcotraficantes logran impunidad sobre la base de la corrupción, del acceso a la justicia o de la falta de compensación a las víctimas o desde el punto de vista de su responsabilidad en el derecho penal, eso grave en sí mismo no se limita solo a eso. Tiene un impacto general en la validez del Estado de Derecho. En mi experiencia, por ejemplo, en el Comité de la Tortura, pude ver lo que significaba la desconfianza a las policías si hay acusaciones de corrupción. Entonces, no se puede ir, la gente decide no ir a la policía y no hacer la denuncia. Quiero decir, y aprovecho de plantearlo, es muy esencial la función policial y no vean en lo que yo les planteo una crítica a la función policial. La función policial es esencial para la mantención del orden público y el asegurar el Estado de Derecho. Entonces, lo primero, vemos la importancia que esto tiene desde un punto de vista general. Más específicamente, podemos ver ejemplos de corrupción que se dan como padrones en distintas sociedades, no solo en nuestra región. Por ejemplo, la sobornos para acceder a un servicio o bien público. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la construcción
en fenómenos de la construcción, que para lograr permisos se violan las normas de construcción. Y les planteo, esto tiene un efecto muy grande, sobre todo, y esto era antes así, con el cambio climático, los terremotos, ¿no? Que puede afectar la vida de miles y miles de personas por no cumplir con los códigos de construcción. Pienso, esto puede incluso ser a distintos niveles, para expandir un pasaporte, por ejemplo, ¿ah? Para obtener certificados de distinto tipo. Entonces, una cosa que hay que ver es y enfocarse, porque uno tiene que ir a los fenómenos mismos como, con el objeto de crear un marco regulatorio. Entonces, un tema muy importante es el tema del servicio público. Otro tema muy importante es el impacto que tiene la corrupción en términos de la posibilidad de distribución de los ingresos nacionales a, por ejemplo, la educación, la salud o las pensiones. Si el costo de la corrupción llega a 1,5, 2 o más por ciento del erario nacional, eso implica que recursos destinados al sector público van a perderse para beneficiar a personas que ilegítimamente satisfacen sus condiciones de negocios ilegales. Una solución en esto es desde luego importante, además del tema de la impunidad, que haya sistemas de licitación pública que sean transparentes. Y como parte de la lucha contra la corrupción, eso es una cuestión muy esencial. Eh, el otro tema que uno eh, eh, debe ver y que tiene que ver, tiene relación directa con el término de esta pequeña introducción, es el tema de acciones que violen directamente los derechos humanos. ¿Ah? ¿Qué Eh, pasó, Sol? las elecciones, alguien, perdón, interrumpía, acciones que violan directamente a los derechos humanos. Por ejemplo, la corrupción en la determinación del ejercicio de los derechos políticos. ¿Ah? Desde el pago por el voto a desconocer y lograr a través de corrupción la influencia en la libre ejercicio de la soberanía nacional. Los desafío a ustedes a pensar en estos tres términos, ¿eh? Y crear ustedes mismos y pensar cómo se puede actuar en estas materias. No voy a pretender aquí analizar todo el impacto de la corrupción, pero me pareció adecuado partir en primer lugar con este impacto en la vida. Porque cuando estamos viendo fenómenos jurídicos, hay dos posibilidades de acción. Uno es partir de conceptos jurídicos, analizarlos lógicamente y después ver su desarrollo jurisprudencial. Otra manera de actuar es irse, como se dice en la fenomenología, a los hechos mismos y decir de qué estamos hablando. Y para resumir, estamos hablando de la forma en que vamos a vivir la vida. Si la distribución de los bienes públicos van a ser de acuerdo a las necesidades de los países, si se va a lograr justicia en los casos particulares, si se va a poder combatir fenómenos como la impunidad contra el crimen y lograr la seguridad a la que legítimamente aspiran nuestros pueblos, con el objeto de que la gente se pueda desarrollar individual y colectivamente. Habiendo hecho esa referencia general, quisiera hacer algunas disquisiciones sobre el tema específico normativo de derechos humanos, de qué instrumentos existen en el término, en el campo de derechos humanos, fuera de las eh, dos convenciones que hay sobre corrupción, una del continente, que fue la primera adoptada en el mundo. Les advierto
que a veces tenemos la tendencia en América y en América Latina a decir fuimos los primeros que. La Declaración Americana es un ejemplo. ¿Ah? Pero no quiero yo caer en la tentación de decir qué satisfacción tenemos de haber sido los primeros que sacamos una convención sobre corrupción cuando somos el segundo continente más del mundo que tiene fenómenos de corrupción más grandes. Y creo y espero que ustedes, pensando en el espíritu crítico del instituto, piensen qué falta ahí. ¿Qué debemos hacer con el objeto que los objetivos loables de esa convención se traduzcan en la práctica? No quiero disminuir la importancia de las normas jurídicas. Hay un escritor francés, eh, Anatole France, que desde un punto de vista de filosofía cínica, o sea, riéndose de esto, dijo, ¿qué es el principio de igualdad ante la ley? Es la prohibición para los ricos y los pobres de dormir bajo los puentes. Y él dijo, pero los ricos no duermen bajo los puentes, así que quizás esto no sirve para nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si tenemos normas, tenemos un espacio para reivindicar el derecho pidiendo su aplicación. Si no tenemos esas normas, carecemos de ese espacio y tenemos que pensar en medidas que dicen relación con correlaciones de fuerza o aspiraciones éticas de distinta naturaleza. Por eso digo, existen estos instrumentos y lo único que yo planteo que el orgullo no debe ser que somos los primeros. El orgullo tienen valor, pero el orgullo debería ser que vamos a ser los que vamos a hacer más con el objeto de implementarlo. Ahora, ¿por qué les digo además esto? Porque es interesante que hay una carencia de los órganos de los tratados internacionales sobre corrupción. El sistema, el nuestro, de la región, por ejemplo, no tiene una norma específica adecuada sobre reparaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Como en el caso del derecho humanitario, el lugar en que se desarrollan iniciativas con el objeto de ser efectivo frente a la corrupción es muchas veces el ámbito de los derechos humanos, tanto regional como universal, porque en el ámbito regional tenemos instrumentos semijudiciales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o judiciales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen la capacidad de adoptar decisiones que son vinculantes. Entonces, en el derecho humanitario, por ejemplo, hay una falta de espacio, incluso para los países que han ratificado el Estatuto de Roma, porque en temas de reparaciones no existe el mismo desarrollo que en el ámbito de los derechos humanos, en que la reparación debe ser integral. No solo con daño emergente, lucro cesante, pero también con medidas de satisfacción y de no repetición. Y hay mucho desarrollo en el término de la reparación que es esencial. La posibilidad de acceder a órganos que toman decisiones, esta vez no solo contra individuos, porque la Corte Penal Internacional actúa en relación a individuos, sino que establece responsabilidades estatales, es muy importante. Y al efecto, entonces, y esto es un aspecto entonces, que el ámbito de los derechos humanos es un ámbito y un espacio donde el tema de la corrupción emerge. Y les voy a decir, tal como plantea Joseph Thompson, la relación no se vio en el pasado en esta materia. ¿Ah? Pero es tan importante el tema de la corrupción que ha entrado al espacio de los derechos humanos, pero aún no suficientemente, y ustedes van a tener que jugar un rol creativamente en pensar cómo más se puede realizar. Ahora, en el marco del sistema interamericano, sin hablar de la declaración, voy a hablar de la Convención Americana. Y voy a hacer algunas consideraciones, sobre todo sobre el rol de la Corte. Ahora, la Corte ha adoptado algunas decisiones que en particular tienen un impacto sobre el tema de la
corrupción. Un caso es, por ejemplo, el caso de Ramírez, Escobar y otros versus Guatemala, donde eh, 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 la, eh, donde se efectuó un análisis y una consideración general sobre este tema que nos ocupa hoy día. Y la Corte señaló lo siguiente, y voy a leer literalmente lo que dijo, dándonos un marco normativo de consecuencias jurídicas. Dice la Corte, las consecuencias negativas de la corrupción y los obstáculos que representa para el goce y disfrute efectivo de los derechos humanos, así como el hecho de que la corrupción de autoridades estatales o prestadores privados de servicios públicos afecta de una manera particular a grupos vulnerables. La Corte señaló entonces los efectos negativos de la corrupción para el goce y disfrute de todos los derechos humanos y segundo, planteó el tema de los grupos vulnerables. Y quiero hacer una relación, una reflexión sobre lo primero. En el caso de Manfredo Ángel contra Honduras por desapariciones, ya la Corte había interpretado una palabra muy importante del artículo 1 de la Convención Americana, que era el deber de garantizar. ¿Qué implica el deber de garantizar? No solo que el Estado debe de abstenerse de violar los derechos humanos, sino que el Estado debe realizar políticas públicas, entrenamiento, lucha contra la impunidad, crear un orden jurídico que permita el goce del conjunto de derechos. Y esta decisión de la Corte Interamericana habla eso específicamente nuevamente las consecuencias negativas de la corrupción y los obstáculos que representa para el goce y disfrute efectivo de los derechos humanos. Eso implica que con las actividades, con la corrupción, hay un ataque directo al edificio del Estado de Derecho. Pero implica otra cosa, que la Corte, al plantearse de esta manera, desde luego pretende promover el deber de acción de los Estados. A veces teóricamente existe esta idea que los derechos humanos se resuelven en la palabra no. No torture, no mate, ¿ah? No viole el debido proceso. No es así. Los derechos humanos tienen también que ver con acciones de carácter positivo, con el objeto de garantizar su pleno goce y ejercicio. Y como señala la Corte aquí, eso vale para todas y todos, pero también tiene un impacto especial sobre los grupos vulnerables. ¿Ah? Los grupos vulnerables requieren de una atención especial en distintos ámbitos, incluso en los ámbitos más clásicos del derecho internacional, como es, por ejemplo, la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho para todas y todas, pero los grupos puestos en situación de vulnerabilidad tienen un discurso o una narrativa más protegida de acuerdo a la decisión, a las decisiones de la Corte y la jurisprudencia internacional, con el objeto de igualar, de permitir expresiones que tienen que ver con temas históricos de negación de sus derechos. Y esto tiene que ver con temas de género, de orientación sexual, de poblaciones indígenas, de gente excluida por razones económicas del disfrute pleno de sus derechos. Les advierto que más que grupos vulnerables, y que entiendo el sentido positivo de eso, a mí me gusta decir grupos puestos en situación de vulnerabilidad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el grupo puestos en situación de vulnerabilidad hace hacerse la pregunta, ¿quién tiene la responsabilidad, como dicen los órganos internacionales, de remover los obstáculos que generan esa posición de vulnerabilidad? También está presente en grupos vulnerables, pero cuando uno dice explícitamente, y puede haber otra formulación, grupos
puestos en situación de vulnerabilidad, lo que está diciendo es que hay una responsabilidad en esa situación desmedrada y que hay una obligación estatal de la sociedad organizada de actuar. Ahora, eh, una cuestión central en la sentencia de la Corte también es que la Corte identificó quiénes eran los afectados. Dijo sin duda que la corrupción no solo afecta a los derechos de particulares individualmente afectados, individualmente afectados. Obvio, si hay un acto de corrupción por el cual, por ejemplo, el derecho de voto de alguien no es reconocido por el soborno a funcionarios públicos, hay desde luego una persona afectada. O si hay la negativa de la protección de la ley a gente por sus orientaciones sexuales, hay una protección, hay una violación directa, víctimas directas de esa situación. Pero la Corte agregó también, esto repercute negativamente para toda la sociedad. Hay un carácter dual entonces en la corrupción. La corrupción no solo afecta a quienes directamente han sufrido el impacto de una decisión basada en dinero o favores, otro tipo de ventajas que se otorgan, sino la sociedad en su conjunto. Y si estamos hablando de la sociedad en su conjunto en el término de los derechos humanos, estamos hablando de la democracia. Estamos hablando de las dos alas de la dignidad humana, que son la democracia y los derechos humanos. Quisiera plantearles que no quisiera aburrirlos yendo mucho a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los desarrollos que ha habido en temas como, por ejemplo, el acceso a otras decisiones a bienes como la salud pública. Y hablo de bienes como la salud pública, porque no es mi rol hoy día sustituir los aspectos del curso que van a ser hechos en profundidad. Quisiera, sin embargo, hablar de un tema muy especial, que es el tema de la importancia de las reparaciones. ¿Ah? ¿Y por qué quiero hablar del tema de las reparaciones? En primer lugar, porque si no hay reparaciones, no hay justicia. ¿Ah? He estado en órganos de supervisión en las Naciones Unidas. Los órganos de supervisión tienen distinta calidad jurídica. Unas son órganos de supervisión política, con representantes de los estados. Y los estados actúan por consideraciones de carácter política, estratégicas, militares, y se ha tratado por la comunidad internacional de dar más legitimidad a esto y sin duda tiene un valor, recurriéndose a técnicas que yo llamaría de democracia parlamentaria. Uno, transparencia. Segundo, mantener un récord de lo que se dijo con el objeto de señalar, usted en el pasado se quejó de algo. Por ejemplo, en el Universal Periodic Review criticó a un país sobre algo, pero ahora el otro país no lo critica. Y resulta que la no discriminación en el tratado de los temas genera una desconfianza de la legitimidad del derecho. La legitimidad tiene que ver con eso. Entonces, por ejemplo, en el Universal Periodic Review, los debates son públicos también. Entonces se pueden ver la transparencia, el record keeping, ¿ah? Y el poder recibir, además, marcar el terreno con informes de órganos internacionales. Entonces, tenemos los órganos de supervisión de carácter político, pero tienen un límite en función de que sobre todo apelan, y lo que tiene desde luego importancia, pero hay un límite porque tienen que ver con la política, con la expresión política, aunque citan argumentos jurídicos y a veces hay distorsiones en funciones de esos espacios políticos y la forma en que los estados ven sus intereses. Otra forma de supervisión son formas de supervisión semijudicial. Se recurre a tratados, se hacen observaciones basadas en el derecho, hay sistemas que más o menos permiten el debido
proceso, pero el resultado final es visto como soft law, como declaraciones interpretativas, ¿ah? Por mucho en el sistema internacional. ¿Ah? Y por último están los órganos que actúan judicialmente, de supervisión judicial. O sea, sus decisiones son de carácter jurídico. No se pueden apelar y deben cumplirse. De allí que he querido detenerme en el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en nuestro hemisferio es muy importante el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asegurar el cumplimiento con las normas de corrupción, indirectamente, porque no dice una sola palabra la Convención Americana sobre el tema de la corrupción, pero a través de la interpretación que tiene que ver con distintas cuestiones, es posible ir avanzando en este tema. Eh, esto eh, 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 lo he mencionado en algunas cosas y quiero ser más específico. También tiene que ver, y ese era el objetivo con que estaba expandiéndome un poco, con el tema de la reparación, ¿ah? Porque se afecta la sociedad en su conjunto. Y ahí espero que el curso contribuya a un mejor pensamiento, ¿ah? De cómo podemos incorporar formas de no repetición y de satisfacción en ayudando con el pensamiento crítico a cómo podemos fortalecer esto con programas de, por ejemplo, entrenamiento. Podría haber una sentencia de la Corte que acentuara eso. O con temas relativos a vinculación con otros órganos en términos de licitación pública. Eh, por dar un ejemplo de esta naturaleza. Les recuerdo que la Convención Americana no tenía ninguna palabra que dijera prohibición de desapariciones, ¿ah? Y por interpretación se fue ampliando y se llegó después a dos tratados internacionales también de desapariciones. Me pregunto si uno no puede, en decisiones de medidas de no repetición y satisfacción, no habría que agregar el tema sobre el ratificación y cumplimiento con los tratados anticorrupción. ¿Eh? Me pregunto también si no habría que explorar otras cosas, y son preguntas para el análisis, el tema de Interpol. Es muy interesante el tema de Interpol, porque Interpol ofrece cooperación policial. Y voy a hablar ahora de la corrupción desde otra perspectiva, de la perspectiva del debido proceso. En la corrupción, en la pedida de cooperación internacional, en que, por ejemplo, las policías o sistemas judiciales internos van y solicitan que Interpol emita una noticia roja, por ejemplo, que se detenga a la persona donde se le encuentre. En numerosas oportunidades, gobiernos dictatoriales invocan corrupción para la detención de las personas cuando la verdadera razón es política. Se trata de evitar expresiones políticas con acusaciones de corrupción. Entonces, viene otra cuestión que es muy importante siempre, la presunción de inocencia y el debido proceso. En el caso de Interpol, que conozco porque estuve en el comité de control de los FAI de Interpol por 8 años, desarrollamos un sistema de la predominancia de lo político, porque siempre gobiernos dictatoriales o autoritarios van a acusar de corrupción, de cuestiones de carácter moral a su juicio, o de desapariciones voluntarias, y no hablar de que la verdadera razón es que justamente la gente objeto de la petición de cooperación policial estaba contra la corrupción. Entonces, ahí desarrollamos un sistema de la predominancia de lo político.
¿ah? Para justamente negar la cooperación policial cuando la excusa de la corrupción fuera invocada. Pero desde el punto de vista de los derechos humanos, no nos debemos olvidar nunca que las acusaciones de corrupción también tienen que ir acompañadas de debido proceso. Porque no solo a veces se recurre a acusaciones de corrupción en gobiernos dictatoriales, sino también en otro tipo de gobiernos por acciones de carácter político. Sin entrar al fondo del asunto, les cuento que el presidente actual de Brasil, por ejemplo, y les menciono un ejemplo, el presidente Lula, fue acusado de actividades y él criticó con sentido de corrupción, de entrega de un bien raíz, para ser más específico, con el propósito de obtener favores. Y sin embargo, posteriormente, desde el punto de vista de Brasil, eso entendemos que fue aclarado y llegó a ser presidente de Brasil. Hay otras instancias en que esto se utiliza. Eh, Quisiera plantearles a modo de término de mi intervención que lo que hemos visto aquí es el impacto de la corrupción de una manera general, las categorías de corrupción que existen. Hemos hecho mención a dos tratados internacionales específicos, señalado en particular una sentencia de la Corte. Hay otras que ustedes verán en el curso de este importante seminario. Además, contribuciones de la misma naturaleza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como órgano semijudicial y en algunas y para algunos judicial cuando interpreta la Convención Americana, pero he hecho algún análisis también de las características de la supervisión, cómo impacta los derechos humanos y por qué el sistema interamericano de derechos humanos es tan importante, porque no hay muchos ámbitos en que haya una capacidad de acción con decisiones de carácter obligatorio. Las Naciones Unidas tiene 10 órganos de supervisión y en estos órganos de supervisión también hay decisiones, por ejemplo, el Comité bajo el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político ha hecho importantes contribuciones como el Comité bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en que sobre la base de las concluding observations o las observaciones finales, que es una forma de hacer una crítica general del cumplimiento de una obligación internacional, se hacen referencia a la corrupción, a su importancia en el acceso a la justicia, a su labor dual, a la necesidad de debido proceso, al impacto que tiene para los derechos humanos en general. Pero el sistema interamericano en nuestra región permite la acción concreta con sentido obligatorio, y hay derechos que van desde el derecho a la vida, al debido proceso, a la protección que da el artículo 1, párrafo 1 de la garantía de todos los derechos colectivos, al artículo 63, al principio de legalidad, que sin duda pueden seguirse utilizando. Termino mi intervención diciendo lo siguiente. A veces nos sentimos muy impotentes para actuar o frustrados para actuar. Vemos temas internacionales o nacionales que como individuos escapan a lo que hacemos. Y uno a veces tiene la tentación de ser una plumita movida por fuerzas muy importantes de la historia en las que uno no puede hacer nada. Es, es como alguien que eleva su visión y ve si va a llover o no va a llover, va a haber una tempestad, no va a haber una tempestad. Pero eso tiene un tema que es muy importante destacar. En nuestro ámbito, si no aceptamos la discriminación por cualquier razón, en nuestro ámbito, en el pequeño ámbito en que vivimos, si vemos las violaciones
de derechos humanos o corrupción, si nosotros actuamos, ¿ah? En el conjunto, podemos hacer una diferencia. Y al margen de que hagamos o no una diferencia, tenemos la responsabilidad jurídica y la responsabilidad ética de no ser cómplices con el silencio. Y este curso da esas herramientas para pensar justamente en el ámbito en que uno actúa, cómo cómo puede contribuir al desarrollo de un sistema normativo. Les agradezco la atención, perdonen que les haya hablado desde la oscuridad, pero también tiene que ver esto con la protección del medio ambiente. Muchísimas gracias.